911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 14 de agosto del 2019 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Y sus obras son de esperanza, de bendición, de la manera en la cual el Señor nos exhorta a seguirlo a Él, a dejar el mal para que con su ayuda podamos ir de victoria en victoria. Encontramos refugio en el Señor. Y este es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y queremos traerla para usted, la palabra del Señor. Y le pido que si usted tiene Biblia, por favor, usted lo busque, porque es lo que vamos a estudiar, como en cada uno de los programas que hemos tenido, para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Dos segmentos tenemos hoy, si el Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor con la sección Consultorio Bíblico, en el cual a través de la Biblia, ante las dudas que surgen, que pueden causarnos gran confusión y hasta perder el rumbo de lo doctrinalmente establecido, a través de la Biblia se contestan esas preguntas. Y segundo parte del programa continuaremos con el tema acerca de declarar, y hablaremos de ejemplos de cómo acerca de este tema vamos a hablar. 16 ejemplos vamos a tratar sobre ello. Sí, Señor nos da vida. También quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros para que con gusto oremos por usted. Sea la petición que usted tenga, con la ayuda del Señor oraremos para que Él, conforme a su voluntad, la cual es buena, la cual es necesaria para nuestra vida, confiemos en el Señor para que Él obre en su corazón y en sus necesidades que usted tenga conforme a su voluntad. También quiero pedirle que por favor nos comparta un versículo para terminar con él. Si el Señor nos da vida, con mucho gusto terminaremos con el texto que usted nos comparte el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse con nosotros a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos en su programa SOS 911 al Rescate del Alma, en este segmento titulado Consultorio Bíblico. Yo estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad tan privilegiada, que lo es, realmente es una gran bendición, pero es una enorme responsabilidad. La verdad, siempre me pongo a pensar en lo delicado que es hablar en el nombre del Señor a usted, porque esto es algo muy, muy serio. El Señor me ayude a hacerlo de una manera aprobada. Y lo que hoy quisiera comentar con usted surgió en una plática, fíjese quién lo dijera, en el mercado. No me mandaron al mercado, fui al mercado. Y ahí hablando con unos amigos que me encontré, había una persona que no conocía yo y me dijo: pero pastor, ¿usted cree en el diablo? Creí ver en sus ojos un brillito ahí como de burla, como tratándome de ignorante de hace siglos. Lo que les compartí fue muy breve. Hoy voy a extenderme un poco más. Yo les dije que por favor sintonizaran. Es lo que yo les voy a comunicar a ustedes. Por supuesto que creo en el diablo. Y creo en el diablo por la sencilla razón de que Jesucristo creía en el diablo. Le voy a compartir lo que Él dice en su palabra. Le voy a compartir palabra de Dios. No mis opiniones, no lo que yo soñé anoche, ni lo que Dios me reveló allá en el monte. No, nada de eso. Lo que Dios dice en su palabra.
Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, así está escrito. Es Jesús el que habla. Ustedes, le dice a sus adversarios hebreos, son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren cumplir, quieren matarme. El asesino ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla lo que le corresponde porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús creía en el diablo y le llama asesino y padre de mentira. Mire usted, es muy delicado esto. Lo que él está diciendo caló profundamente a esta gente que se enfurecían contra él. Les dijo, ustedes son hijos de Satanás, no me digan que son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham creerían en lo que yo digo. Y en Juan 10:10 directamente él se refiere a los falsos pastores, a los falsos predicadores, a los falsos profetas, a los falsos maestros, pero indirectamente se refiere a Satanás. Y en el 10:10 de Juan también así está escrito. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí el Señor llama a Satanás ladrón y le desenmascara y da su triple misión: robar, matar y destruir. Esa es la misión del diablo. Ahora, hablaba con estas personas de cómo el diablo tienta a Jesús en el desierto. Jesús es confrontado directamente con Satanás, no con un demonio, con Satanás. Y vez tras vez, Satanás le lanza tentaciones. Mateo solo cita 3, pero seguro fueron decenas y centenas. Y en cada una de ellas, él lo venció con la sola palabra de Dios. No tuvo que recurrir a su poder infinito, con la palabra de Dios. Escrito está Satanás. Y así el diablo lo dejó por un tiempo. Ahora, el diablo tiene muchas trampas, es muy sutil. A veces pensamos en Satanás como tipo el exorcista, con una muchacha ahí poseída, torciendo la cabeza, poniéndose verde, vomitando verde y haciendo cosas terribles, levitando y cosas así. No. Muchas veces él actúa sutilmente. Ni cuenta se da la gente de quién lo está envolviendo. Sus redes, como la de una telaraña, poco a poco van enredándose hasta que ya es imposible escapar. Nuestro hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice así, 2 de Corintios 2:11, no seamos engañados por Satanás, no ignoremos sus maquinaciones. Dios es muy claro y nos advierte, porque el peligro es real. ¿Para qué nos va a advertir de algo que no existe? A menos que él sea ignorante o que sea mentiroso, lo cual desechamos absolutamente. Dios es verdad y Dios conoce todo, nunca miente. Ahora, él dice que el diablo no nos gane ni un milímetro de ventaja, que no ignoremos sus artimañas, sus trampas, sus emboscadas. Varias son muy conocidas. Yo pues siempre creí en el diablo, pero al entrar a secundaria y a prepa cambió mi opinión, me volví, sentía yo que era yo un intelectual. Y yo decía, mira, eso del diablo es nada más un símbolo religioso, para hacer un símbolo del bien y un símbolo del mal. Otros dicen, eso del diablo es una fábula para gente ignorante, gente ociosa. Hay quien piensa en el diablo como un señor rojo, con cuernos, trae un trinche ahí en la mano y cola con flechas, una punta de flecha. Ese no es Satanás. Esa es una representación que algún artista hace siglos lo hizo, pero la Biblia dice que Satanás es un espíritu, así que no tiene forma. No debemos caer en esas fábulas porque a eso le encanta al diablo, que lo tomemos a broma. Y una de sus armas más poderosas, una de sus armas favoritas y que le es muy efectiva, es que la gente no crea en él. Cuando la gente no cree, él aplaude. Si la gente no cree en él, ¿cómo se va a preparar contra él? ¿Cómo se va a defender contra él si cree que no existe? Eso le encanta al diablo. Y otra de sus artimañas son las tentaciones. Esas oportunidades de pecar, esa inclinación que tiene nuestra carne que nos impele, nos arrastra hacia el pecado.
Es otra de sus armas eficaces, eficacísimas. Y otra de ellas, que Pablo dice que no ignoremos sus artimañas, es la de falsos predicadores, falsos maestros, falsas religiones. Todo esto tiene un origen satánico, porque todas son mentira. Y el padre de la mentira, ya nos dijo Jesús, es Satanás. Repito, ¿para qué nos iba a advertir Dios contra algo que no existe? Él no perdería el tiempo así. Yo me acuerdo, hace unos 30 años, un hermano es cardiólogo, me invitó a Jaltipan a hablar con un doctor, un psicólogo, y él decía, mire, eso de Satanás es solo una interpretación. Yo he estudiado la Biblia, me dijo él, nos dijo él, y he llegado a la conclusión firme de que cada una de las citas de posesiones diabólicas que aparecen en la Biblia son trastornos mentales, trastornos psicológicos, trastornos neurológicos. No lo estaba diciendo un ignorante, es un doctor. Yo recuerdo, y esto no lo digo para ensalzarme, lejos sea, le digo, doctor, dígame, ¿cómo se llama esa enfermedad mental que tiene una persona postrada, es liberada de esa enfermedad, y esa enfermedad entra en unos cerdos, casi 2000 cerdos, estos se enloquecen y se van a un desfiladero, caen al mar y se ahogan? ¿Cómo se llama esa enfermedad mental? Piense usted, saque usted sus conclusiones. El doctor, por supuesto, nunca iba a dejarse por vencido, solo se rió y dijo, otro día vamos a platicar. Y ya pasaron 30 años, no sé si viva, yo espero que sí, y no hemos podido platicar de nuevo. Déjeme citarle así brevemente cosas que no hice en el mercado, porque estábamos ahí platicando como buenos amos de casa. Pero mire, Satanás aparece en la Biblia, ya en el capítulo 3 de Génesis. Le comparto textualmente, así es escrito: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, a Eva, así que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Cómo una serpiente hablando? ¿Cómo? Esto no es fábula, eso es realidad. Moisés lo escribe lleno del Espíritu Santo. Esa serpiente, como animal, fue creada por Dios. No hay nada de lo que exista, visible o invisible, que no haya creado Dios. Hay mucha gente supersticiosa que dice que las serpientes, los búhos, los gatos negros, cosas así, las creó el diablo. No, el diablo no creó ni un átomo, porque el diablo no es creador. Pero esta serpiente física estaba poseída por la serpiente espiritual que es Satanás. Usted y yo sabemos que las serpientes no hablan. Aquí está hablando y va a calumniar a Dios. Una de sus armas es la calumnia. Cuando alguien calumnia, está usando las armas de Satanás. Esto es algo terrible y la gente ni cuenta se da. Aquí lo encontramos, sí, pero es Génesis 3 y en el 1 y en el 2 no se menciona su origen. ¿De dónde pues es que él sale? Ahora yo quiero citarle algo que no pude citarle a estas personas, a esos amigos ahí en el mercado, pero creo que tengo buen tiempo. Le voy a citar lo que Dios dice. Voy a leer rapidito, solo por razón del tiempo, pero quiero que usted se dé cuenta que no le estoy compartiendo mis ideas. En Isaías 14, 12 en adelante, así está escrito: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, pondré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucero quiso ser semejante al Altísimo, pero eres derribado en el sepulcro a los lados de la Oesa. Se han inclinado hacia ti los que te vean y dirán: ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto,
que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás es implacable, no tiene piedad, es sin misericordia. En Ezequiel 28, otro pasaje profético contra el rey de Tiro, directamente pero indirectamente contra Satanás. En Ezequiel 28, también a partir del 11, así está escrito: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, Dios le llamaba así a Ezequiel, levanta endechas, canto triste, sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, eres lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. El rey de Tiro no estuvo allí, Satanás sí. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónix, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus planes ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. En espanto serás, y escuche, y para siempre dejarás de ser. Para siempre dejarás de existir. Isaías 14, Ezequiel 28. De estas dos lecturas podemos desprender muchas enseñanzas firmes, bíblicas, totalmente, no imaginarias, no inventadas, no forzadas, sino solitas salen. 10 le voy a compartir. 1. Este ser es un espíritu y vivía en el cielo. Este ser era Lucero, ese era su nombre. Era un querubín, no era un ángel normal, déjeme decirlo con respeto, un ángel raso. Hay una jerarquía angelical que son ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Este era un querubín, era un ángel muy exaltado. Lucero se llamaba, y tenía 3 características: era sabio, era poderoso y era hermoso. Mire usted, todo esto yo se lo leí a usted. Él cometió un pecado gravísimo, que es la soberbia. Dice que se enalteció su corazón por su hermosura y quiso ser semejante a Dios y sentarse en el trono de Dios, y sin duda después lo iba a querer derrocar. Ese es el pecado original, no el que dicen que traen los niños y que por eso con un bautismo se le quita. No, este es el pecado original. Antes de que el ser humano fuera creado, este pecado se cometió, y allá en el cielo. Y dice lo que le acabo de compartir, que Él fue creado. Él no es eterno, el único eterno es Dios. Satanás fue una criatura de Él. Hasta hubo fiesta el día de su creación, flautas, tambores. Es que estaba el Señor creando a alguien que iba a ser muy especial para Él. No quiero decir como su brazo derecho, no, pero iba a ser un ángel muy especial. Y además la Escritura dice que cuando Él se reveló, no se reveló solo. No sé, probablemente no lo sepa usted, ni se sienta mal, pero ahora le comparto, ahora lo vas a ver. Los ángeles fieles al Señor son billones, millones de millones. Pero de esos ángeles, Satanás convenció, cuando se reveló, a la tercera parte de ellos y los arrastró siguiéndolo a él. Y ahora son demonios, son ángeles caídos. Ahora están en el planeta Tierra. En Apocalipsis 12:4 dice que este ser, este dragón, con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso no es algo cósmico, sino a los ángeles, y las echó en tierra. Bueno, esto es espantoso porque
La tercera parte de los ángeles son también miles de millones de demonios que hoy están sueltos aquí en los aires. Pero hay una frase especial en el último versículo que le compartí de Ezequiel 28:19, y para siempre dejarás de existir. Dios ya dictó una sentencia irrevocable, una sentencia de muerte para Satanás. Le voy a compartir lo que Dios dice. Va a haber un evento futuro que es una guerra, una batalla del Señor Jesucristo contra el anticristo y sus ejércitos de adoradores de Satanás. Esa batalla se llama Armagedón. Es una batalla espantosa, terrible, nada que ver con la película distorsionada que salió por allí. Pero en esa batalla de Armagedón se marca el fin de la gran tribulación y el inicio del milenio de paz. Le comparto Apocalipsis 20:10, donde al final del milenio de paz, así es escrito: el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el anticristo, y el falso profeta, su falso predicador, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Tormento eterno, no muerte instantánea, no aniquilamiento, sino tormento, sufrimiento eterno para Satanás. Para siempre dejará de existir. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esto es lo que Dios dice de Satanás. Sí existe. ¿De dónde salió? Ya nos dijo de dónde salió. ¿Cómo era? Ya nos dijo cómo era. ¿Cuál es su actividad? Bueno, matar, dividir, o robar, mentir, hacernos caer en tentaciones. Todas estas cosas que pasan, los crímenes que estamos viendo tan llenos de saña, de odio, hasta contra bebés, mujeres embarazadas, cuerpos desmembrados, descuartizados. No puedo imaginar el dolor de las madres. Todo esto es la punta del iceberg de la maldad, porque detrás de todo eso está Satanás. Y las autoridades, cuando tratan de hacer algo contra lo que está en la punta. Contra Satanás no pueden hacer nada porque no creen en él. No van a usar armas contra alguien contra el que ellos no creen. Pero entonces nosotros, los cristianos, ¿qué debemos hacer? Los cristianos tenemos armas más poderosas que las ametralladoras o un misil o una bomba, más poderosas. La oración es un arma eficacísima. El ayuno, la lectura de la Biblia, el apartarnos del pecado y vivir en santidad. Santidad quiere decir obediencia a Dios. Todos somos pecadores, los cristianos somos pecadores, pero siempre que pecamos nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y no solo le pedimos, lo recibimos. Siempre Dios nos perdona. En una de sus promesas dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se arrepiente y los confiesa alcanzará misericordia. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, no a un hombre pecador, sino solo a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? Bueno, le comparto en lo que me queda de tiempo, en Efesios 6, y ya casi termino, la verdad ya casi termino. Pero estamos a sus órdenes cuando quiera que platiquemos más extensamente. Nos tomamos un cafecito y hablamos armoniosamente, si le parece bien. En Efesios 6, 10 al 12, así está escrito: hermanos míos, confórtense en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vístanse de toda la armadura de Dios, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo existe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No se trata de ponerse un chaleco a prueba de balas, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra los demonios, contra malicias espirituales en los aires. Contra ellos es nuestra lucha. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Dios nos manda a resistir al diablo. En ningún pasaje nos manda que lo atemos. El único que lo va a atar va a ser el ángel, que lo va a atar al final de la batalla de Armagedón y al inicio del milenio de paz, para que él no esté actuando durante 1000 años. Pero es el ángel, no un ser humano. Y lo va a atar durante 1000 años, no nada más dura la campaña evangelística, como dicen.
Entonces el Señor no nos está mandando tampoco a lanzarlo a lugares desiertos para que sufra. El diablo no sufre en lugares desiertos. Por favor, no seamos niños en estas cosas. Debemos ser muy maduros y muy bíblicos, estrictamente bíblicos. Le comparto Santiago 4:7, otro de los puntos, otra de las armas muy eficaces que el Señor nos da. Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo y él dice así en el 4:7, así está escrito: sométanse pues a Dios. Ese es el primer paso. Resistan al diablo. No dice átenlo, resistan al diablo y de ustedes huirá. Primer paso, someternos a Dios, vivir como Él manda. Segundo, no andar jugando con el diablo ni las cosas que Él tiene, ouijas, películas y esas cosas. No, nada de eso. Si lo hacemos, Él va a dar el tercer paso. Dice, de nosotros huirá. Esto es exactísimo, esto se cumple al pie de la letra. El apóstol Pedro dijo así, primera de Pedro 5:8-9, así está escrito: sean templados y velen, vigilen, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda alrededor de usted, no lo quiero impresionar, pero así es, anda alrededor de usted buscando comérselo, matarlo. Pero dice el Señor a través de Pedro, debemos resistirlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de nuestros hermanos que están en el mundo. Hay que aguantar los ataques de él. ¿Cómo se vence una tentación? Primero, huyendo de ella, no coqueteando, huyendo de ella. Y segundo, la oración. Bueno, el tiempo me ganó, pero después le voy a comentar algo. Ore, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, viva en santidad. Y le digo algo, uno de los textos, no me gusta decir de mis textos favoritos, pero de mis textos más consoladores y más fortalecedores, es el que encontramos en Primera de Juan 4:4, donde así está escrito: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. Escuche y gócese en esto, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. El que está en nosotros es el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice, y el que está en el mundo es Satanás, pero ya está vencido. Con su muerte en la cruz, Jesucristo lo venció para siempre y le dictó su sentencia, que ya se la compartí, irrevocable. Satanás no se va a arrepentir, ya está firme esa sentencia, y con la sangre que Jesús derramó en la cruz nos ha dado la más grande victoria. Entonces, si hacemos lo que Él manda, huir de la tentación, orar, apartarnos del mal, buscarlo a Él, leer su palabra, vivir como Él manda, entonces dice la palabra de Dios, y con esto concluyo, que el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. Aleluya. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con ustedes. El Señor quebranta la cabeza de Satanás cuando nosotros andamos en obediencia a Él. A eso lo invito, que se entregue usted al Señor Jesucristo, porque Satanás realmente existe, pero ya está vencido. Muchas gracias por su atención y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la participación de nuestro pastor, quien a través de la palabra del Señor encontramos cómo enfrentar al enemigo de nuestras almas, al diablo. Gracias a Dios por él. Queremos continuar con el tema acerca de, estamos hablando de declarar, qué no declarar, y es el tema que estamos tratando. Bíblicamente, ¿qué es lo que se debe declarar, qué no es lo que se debe declarar? Y hoy vamos a ver ejemplos de cómo buscar el favor de Dios, la manera en la cual el Señor respondía muchas veces a sus siervos, y la mayoría de ellos a través de milagros. El Señor obraba en sus vidas, pero siempre ellos teniendo una conducta antes que honraba al Señor, la cual hacía que el Señor respaldara sus vidas o escuchara su clamor, y en la mayoría de las ocasiones el Señor les responda que sí. Primero, son 16 ejemplos muy breves. Leamos algunos casos de la Biblia que nos enseñan cómo elevar una petición al Señor de Dios, y la clave está en rogar y no declarar. Es como se eleva una oración, un clamor al Señor. Yo espero que con estos 16 ejemplos sea suficiente. Primero, Abraham. Veamos el caso de Abraham. En Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 3, escrito está: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, ahora he hallado gracia en tus ojos. Te ruego que no pases de tu siervo, te ruego que te quedes conmigo. La pregunta es, ¿cómo le rogaba Abraham a Dios? Bueno, si usted conoce a Abraham, sabe lo que hizo por el Señor. Abraham había sido fiel, dejando su tierra, un lugar llamado Ur de los Caldeos, dejando su casa, dejando su familia, sin saber que Dios lo llevaba a Canaán. Y esa fidelidad fue una obediencia al Señor. No sé por cuánto tiempo hemos mantenido la obediencia al Señor, en cuánto tiempo hemos esperado en el Señor una respuesta, por cuántos meses, por cuánta distancia hemos esperado así. Bueno, la fidelidad de Abraham fue de más de 1000 kilómetros de distancia, obedeciendo al Señor sin tener un lugar ya establecido, simplemente confía en el Señor, y así es como él obedece. 1000 kilómetros, sin carreteras, eso fue hace más de 4000 años en la historia de la Biblia. Y esta palabra aquí, rogar en hebreo, pues el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es ahora, habiendo hecho lo anterior, habiendo tenido la conducta fiel a Dios, entonces es como él añade una súplica a la acción que ya había tenido. Fidelidad a Dios primero, petición después. Así es como se busca según el consejo de Abraham. Segundo, estudiemos Moisés. Usted conoce a Moisés. Bueno, en Éxodo capítulo 32, él le dice al Señor así, igual, te ruego. Éxodo 32, 31 y 32. Escrito está: Entonces volvió Moisés a Jehová, cuando están haciendo el becerro de oro, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, siendo inocente del pecado que están haciendo el pueblo de Israel, porque se tardaba 40 días mientras que el monte Sinaí humeaba y temblaba por la presencia del Señor ahí. El pueblo pues se acostumbró a ver el evento en el monte, y pues se olvida de Dios, teniendo ahí la manifestación en vivo a vista de ellos. Se olvida de Dios y dice: busquemos otros dioses que nos que sean los que nos han liberado, y ellos vamos a agradecerles. Y se olvidan del Señor, de Jehová Dios, que de Dios Padre, que los había librado, y buscan a otro Dios. Moisés es inocente, y también Josué es inocente de este pecado. Aarón no, Aarón construyó el becerro. Sin embargo, Moisés
le pide al Señor, le ruega al Señor y se pone él en la brecha diciendo, él intercede por el pueblo como lo debía de hacer un pastor fiel. Se pone él diciendo, Señor, que yo sea el que pague el pecado del pueblo. Dios pone a cada quien en su lugar y obviamente a Moisés le perdona la vida, y hay una situación de consecuencia ahí justa en la voluntad de Dios. Pero él le dice a Moisés, siendo Moisés el que recibió las tablas de la ley, dice, te ruego, habiendo sido inocente del pecado del pueblo, mientras recibía las tablas de la ley, Moisés pudo haber dicho, bueno, yo soy alguien, Dios me respalda, yo hablo con Dios, y sin embargo no le exige nada a Dios. Moisés le ruega. Entonces, una vez que intercedió por el pueblo en dicha santidad, él le ruega. Habiendo hecho lo anterior, él le pone una petición al Señor. Comunión a Dios primero, petición después. Vaya, muchas veces nosotros, hoy 2019, no tenemos comunión con Dios, no lo adoramos, si no es solamente en el templo, fuera del templo no lo adoramos, y luego nos atrevemos solamente a hacer oraciones para pedirle a Dios. Moisés no, Moisés primero era la comunión con él y una petición después, pero no era una petición para sus deleites, sino para interceder por el pueblo. 3. Samsón. La versión antigua dice Samsón con M, es Sansón, no hay problema. Jueces 16:28. Usted conoce, Samsón es traicionado por Dalila por confiar en esta mujer filistea, y después de que él le revela el secreto de su fuerza, que era la obediencia a Dios, el voto que había hecho él de nazareo a Dios, lo apresan los filisteos y lo encadenan, lo llevan, hacen burla de él, hacen escarnio, y dice la Biblia que le sacan los ojos a Samsón. Moisés está ahí entre las dos columnas siendo humillado por toda una fiesta que tienen ahí. Eran 2 pisos ahí donde era algo muy, una estructura que para su época era adelantada por lo que había, por la dimensión de personas que había en el segundo piso. Y ahí está Samsón siendo humillado por ellos, y estando ahí apoyado en las 2 columnas que estaban en el centro del edificio, del lugar, él hace así. Jueces 16:28. Entonces clamó Samsón a Jehová, no exigió, clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, dice Samsón, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Te ruego. ¿Samsón tenía el respaldo del Señor? Sí, claro, la fuerza era una muestra de ello. Una vez que él le hacen el agravio sobre sus ojos, termina el capítulo en que parece que está siendo derrotado y termina diciendo que el cabello le empieza a crecer. Que puede decir uno, bueno, pero si siempre nos crece el cabello. Sí, pero lo que quería dar a entender el escritor es que también el perdón de Dios, la misericordia de Dios estaba obrando en su vida. Samsón, habiéndose arrepentido de su pecado por buscar a una mujer filistea, usted conoce esta historia, mientras lo escarnecía, habiéndose arrepentido también de haberse alejado del Señor, Samsón, para cumplir su propósito como juez llamado por Dios desde el vientre de su madre en un lugar llamado Sora, su papá era Manoah, él se pone en las manos del Señor y le ruega a Dios, habiendo hecho lo anterior, habiéndose arrepentido de su pecado, le hace una petición a Dios. Primero arrepentimiento, petición después. Yo creo que tenemos que aprender eso también. Muchas veces le pedimos algo a Dios y no nos hemos arrepentido, y solamente a veces es para nuestros deleites, y por eso pedimos y no recibimos, según Santiago. Santiago capítulo 4. Arrepentimiento primero. ¿Con qué actitud buscamos al Señor? ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿Cómo tratamos al Señor? Con seriedad, con responsabilidad, reconociendo que por nuestras faltas estamos sufriendo. Muchas veces culpamos a Dios de lo que sabemos que nosotros provocamos. Error. Y solamente es ceguera, porque pues no podemos culpar a Dios. Dios no toma en cuenta para él esa acusación. Qué ciegos somos. No. Samsón lo reconoce, es por mi culpa, se arrepiente el Señor y entonces le ruega. Otro varón de Dios, 4, voy más rápido. Elías. Estoy mencionando solamente algunos que hablan acerca de rogar. Elías, primero de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 23. Y se tendió sobre el niño 3 veces, porque el niño estaba muerto, había un niño muerto. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego,
que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego, gloria a Dios, tomando luego Elías el niño, lo trajo al aposento, a la casa, qué precioso, y se lo da a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Gloria a Dios, qué pasaje. Elías, simplemente el profeta del fuego, hizo descender el fuego 3 veces. Simplemente el inmortal profeta del fuego. Él, teniendo esta estatura, le ruega a Dios. Él hablaba con Dios y le ruega a Dios. No le exige, le clama a Dios. Y Dios entonces obra un milagro y sana. Y no lo sana, resucita al niño. Teniendo tal fe que oraba Elías y dejaba de llover, y teniendo tal fe que volvería a orar y volvería a llover, siendo agradecido con Dios por traerle comida a través de unos cuervos y de una viuda, siendo agradecido por Dios, nunca perdiendo su humildad, una lección de humildad aprobada por él que debemos de aprender. Elías luego entonces le ruega a Dios, intercede por el niño, nunca para su petición, para su gusto personal, no, ni siquiera para una necesidad propia, sino para ayudar a alguien más. Intercede por el niño y este resucita. Le ruega a Dios, habiendo hecho lo anterior, viene la petición a Dios. Fe, gratitud y humildad primero, petición después. ¿Tenemos fe en Dios? ¿Dudamos del Señor? Podemos decir ahorita, no, pero cuando tenemos problemas y sentimos que el tiempo se acaba, que el calendario cada vez estamos quitando más hojitas y se acerca a la fecha, que empieza mucha gente a tener inseguridad, ¿seguimos con fe en Dios, con tranquilidad? ¿Tenemos gratitud con lo que el Señor nos da, aunque Dios nos diga no? ¿Cómo estamos en humildad? Bueno, Elías tenía fe, gratitud y humildad primero y después una petición. Siguiente personaje bíblico, el varón de Dios, Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Luego que los sirios descendieron a él, estaba siendo rodeado él para ser asesinado, por supuesto, por el rey de los sirios. Le ruega al Señor, está en paz él y su siervo Giezi tiene miedo. Le ruega al Señor que le abra los ojos para que viera cómo los carros del Señor lo defienden, carros de fuego lo defienden a él. Teniendo él el respaldo del Señor, pudo haber dicho: estos que me están rodeando para atacarme y matarme, Señor, destrúyelos. Si te quedó algo de fuego de Sodoma y Gomorra para ellos, consúmelos. No, Eliseo no. Leamos lo que dice. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera a Dios, otro milagro, conforme a la petición de Eliseo. Todos esos soldados quedan ciegos. En la imagen que encontré, solamente encontré un dibujo en el cual, no sé, lo vi así, lleva a los soldados de la mano, así los mete a la ciudad, creo que era Samaria, creo que era la capital del reino del norte de Israel. Los mete ahí, y una vez que están ahí, el Señor creo que vuelve a pedir a Dios y les devuelve la vista, y estando ahí, se da cuenta que están en la capital del ejército enemigo, en el cual ellos están buscando destruir, y se encuentran indefensos, rodeados por todo el ejército. Y el rey le dice: Eliseo, ¿los mato o qué? Y Eliseo dice: no, dales de comer y que se regresen. Y es a través de esa bendición y de ese perdón que termina la historia, con que este rey de los sirios nunca más hicieron guerra con Israel por ese acto de bondad de Eliseo. ¿Cómo le rogaba Eliseo a Dios? Habiendo dejado su trabajo por seguir a Dios, porque él trabajaba primero con bueyes, así es, trabajando así en el campo. Habiéndose negado a recibir también lujosas dádivas de Naamán, el sirio. Usted conoce esa historia, si no está en capítulo anterior de 2 Reyes 5, creo. Teniendo un ministerio respaldado con milagros mientras tenía la incertidumbre de las personas, y ante la necesidad Dios lo bendecía a él. Eliseo luego entonces le ruega a Dios, y Dios los hiere con ceguera, y Eliseo les perdona la vida. Primero, habiendo dicho lo anterior, habiendo sido fiel a Dios, teniendo una confianza a Dios que evitaba caer en pánico, estando confiado, estoy rodeado, sí, pero Dios los rodea a ellos y a mí el Señor me protegerá. Teniendo tal confianza en Dios, primero entonces hace una petición después. ¿Así confiamos en Dios nosotros?
Otro personaje bíblico, Ezequías, ¿ve? Son personajes bíblicos y probablemente lo que quiero que entendamos, usted y yo, es que esos personajes bíblicos tenían tal fe que probablemente la nuestra no se parece a nada a la suya. Somos tan pequeños muchas veces en obras, en fidelidad a Dios, y ellos no se atrevían a exigirle nada a Dios, le rogaban al Señor. Ezequías, Segundo de Reyes 19:19. Está haciendo él otra vez, esta es otra historia, y él está siendo rodeado ahora por otro ejército. Creo que es Sennacherib, rey, está ahí, las palabras blasfemas de este rey. No tiene él la fuerza militar para poderse defender, está siendo rodeado. Y lo que hace, y recibe cartas blasfemas de este rey para destruirlos, en el cual blasfema a las personas y al Dios también. Y lo que decía parecía algo coherente, por lo que él decía en Sennacherib era: los otros países que he derrotado, ellos también clamaban a sus dioses y hoy están derrotados junto a sus dioses, y ustedes no será la diferencia. Y su Dios va a caer ante nuestro Dios, es prácticamente lo que decía. ¿Y qué hace Ezequías? No le insulta ni se pone ahí a perder el tiempo afilando espadas cuando sabe que la batalla humanamente está perdida. Lo que hace es esto: corre al templo y sin entrar allá afuera le extiende las cartas que había mandado este rey para destruirlo, y esto es lo que hace. Segundo de Reyes 19:19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos, gloria a Dios, de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Que aunque el rey, este rey vecino quiere destruirme y ha vencido a los demás países y a sus dioses, es porque no eran dioses. Tú lo vencerás, Señor, sin contaminarse de los pecados del rey vecino. Es invadido por Asiria. Una verdadera amenaza está ahí en el territorio. Ezequías toma estas cartas amenazadoras y blasfemas de Sennacherib para mostrarlas a Dios y le ruega al Señor. Imagínense, por favor, a nuestro presidente, Dios lo permita, que ante la necesidad que haya de salud, de violencia, de enfermedad, de escasez, se imagina que nuestro presidente así se arrodillara con sinceridad y buscara a Dios. Oremos por nuestros gobernantes. Él le clama a Dios, era el rey, y sabe que Dios lo libra y hace un milagro el Señor en una sola noche, un solo ángel. Y nuestro pastor hablaba de rangos de ángeles, y aquí no dice que era arcángel, ni serafín, ni querubín, un ángel. Y mata, y lo creo porque dice la Biblia, a 185,000 asirios en una sola noche. Y el rey, al llegar así, le agradece a Dios, porque todos esos dioses que estaban derrotados eran porque no eran dioses. Él le ruega, habiendo dicho lo anterior, habiendo sido fiel a Dios, mostrando tal fe que se depositaba como un niño en su padre, confiando en él, dependencia de Dios primero, absoluta a él, no había nada más que hacer. Entonces lo que hacer es lo correcto, buscar a Dios primero, depender de él, no de mis fuerzas, no de mi armamento, y después hace una petición honesta, no para sus deleites, sino para salvar al país. 7, la voy a terminar. 7, el rey David, Salmo 6, 9, 8 y 9, escrito está: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido, el Señor ha recibido mi oración. ¿Cómo elevaba David una petición? Rogando a Dios. Si usted conoce desde la primera historia que conocemos, es 1 de Samuel 16, siendo él fiel a su padre, estando él en las praderas de Belén, y el capítulo 17 es donde mata a Goliat. Bueno, siendo celoso de Dios, que nadie se atreviera a... Él era pacífico, dice la Biblia, él lo expresa en un salmo, creo que es así. Y sin embargo, aquella persona que se atreviera a blasfemar el nombre de Dios en su cara, se le iba encima a David. Si no, pregúntenle a Goliat. Siendo celoso de Dios primero, dando la cara por su patria, aquella persona que los amenazara también, él no provocó ninguna pelea, creo yo, sino que todos lo buscaron pelear a él o a su país. Usando el perdón en tiempos de la ley, como lo usaría con Saúl, como usaría también de misericordia a un hombre llamado Mefiboset,
que era hijo de su amigo Jonatán. Él utiliza de gracia y misericordia en tiempos de la ley. Y por lo que entendemos en este salmo, él le clama misericordia a Dios con arrepentimiento en este capítulo 6. Así es como le clama a él. David, luego entonces, habiendo dicho lo anterior, aunque estuviera rodeado de hacedores de iniquidad, según el texto que acabamos de leer, David tenía tal fe que en medio del campo de batalla componía salmos. ¿Se imaginan? Mientras que otros estaban organizando estrategias o cayendo en pánico o bebiendo diciendo, pues ya vamos a morir, ya nos derrotaron. Él lo que hacía era componer salmos ahí. Impresionante la fe de David, gloria a Dios. Alabanza a Dios primero, petición. Aunque fuera la más urgente de vida o muerte, petición después. Primero alabanza a Dios, un salmo. Alabamos a Dios solamente cuando nos da algo el Señor, o solamente porque nos gusta la música, lo alabamos con sinceridad, aún en medio de las tormentas y de los problemas. David sí, y por eso Dios le daba la libertad, porque David murió de buena vejez en su cama, sin miedo a ser asesinado por algún ejército, en buena vejez, acompañado de sus hijos, viendo cómo su hijo Salomón ascendía al trono tranquilamente. Salomón, segundo de Crónicas 6, 18 y 19, y aquí voy a terminar hoy, son 16, llegué a la mitad, lo siento. La próxima vez hablaremos de los otros 8, pero el número 8 es Salomón. Segundo de Crónicas 6, 18 y 19. El rey David ya ha fallecido y Salomón está edificando el templo, está alabando a Dios, está haciendo lo que sus grandes preparativos de su padre y él han ahorrado, y logra terminar el templo. La pregunta de Salomón es esta, versículo 18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás la oración de tu siervo, la humildad, siendo el rey, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor en la oración con que tu siervo ora delante de ti. 2 veces le llama: yo soy tu siervo, tú eres el rey, es lo que le está diciendo. Yo te sigo, Señor, te ruego, te clamo, levanto a ti este clamor. ¿Cómo le rogaba Salomón a Dios? Bueno, primero, no escatimando en gastos para hacer el templo, no escatimando en gastos para buscar a Dios, sin pedir la destrucción de sus enemigos, que se lo merecían, sí, pero Salomón no pide eso. Sin pedir riquezas, ¿no? Salomón luego entonces, por supuesto teniendo un padre que lo había llevado a conocer a Dios, Salomón luego entonces, siendo probablemente el rey más rico de la historia, se postra ante el Dios de su padre, a la vista de todos. Seguramente había dignatarios ahí, vecinos presentes, diciendo: ¿qué está haciendo? ¿Por qué se está postrando? ¿Por qué? Si él es el rey, es el más grande. Sí, Salomón se postra ante Dios. Y entonces lo que le pide es: te ruego que escuches nuestra oración en este lugar. Adoración a Dios primero y petición después. 8 ejemplos: Abraham, Moisés, Samson, Elías, Eliseo, Ezequías, David y Salomón. La próxima vez hablaremos de 8 personajes más, 8 ejemplos más. Pero la consecuencia es milagros en la mayoría de ellos, porque le rogaban a Dios. ¿Sabe qué? No necesitamos exigirle nada a Dios. No podemos reclamarle, ni declararle, ni atar, como si Dios no nos quisiera bendecir, porque esa es la realidad. Dios nos ama. Dios quiere que a través de su bendición nos sigamos y tengamos paz sin sufrir. Disfrutemos las cosas del Señor y encontremos cómo a través de rogarle a Dios que haga conforme su voluntad es como se encuentra el camino de bendición, y no equivoquemos el rumbo. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre.
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, así es, el Señor merece toda la alabanza. Acompáñenos por favor en la siguiente oración. Padre, te queremos dar infinitas gracias porque nos libraste de las acechanzas del maligno. Gracias, Padre. Ahora en ti estamos absolutamente protegidos y nadie nos arrebatará de tu mano. Amén. Y una de Gracias, sus Padre. artimañas es la superstición. Señor, nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad está infestado de supersticiones del día de ayer, maleficios, cábalas y trucos y tantas contras que hace la gente, Señor, la sal derramada, caminar bajo las escaleras, tantas, Señor. Tú nos has hecho comprender, Señor, que no dependemos de buena o mala suerte, sino de tu amorosa mano que siempre tiene planes preciosos para nosotros. Y así andamos en luz, sin ningún temor. Gracias. Nada nos puede pasar, Señor. Lo único que nos va a pasar es aquello que tú permitas en tu voluntad perfecta, y por eso nosotros queremos darte gracias, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Gracias por esta bendita seguridad que solo al abrigo de ti, Señor Altísimo, podemos disfrutar. Sí. Te lo agradecemos y te rogamos por tantos que todavía están atrapados allí, para que conozcan tu verdad y sean libres también, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ayer fue martes 13 y para mucha gente se preocupó o se vistió de algo, se colgó algo para que no les hiciera daño. Sin embargo, la palabra de Dios dice: este es el día que hizo Jehová, nos Amén. gozaremos y Amén. nos alegraremos en él. Amén. El Señor nos libra de ello también. Gracias a Dios. Tenemos la bendición hoy. Gracias. Y queremos agradecer a las personas que nos acompañaron y nos dieron sus saludos. Por favor. Sí, con gusto, hijo. Alejandra A.R., Moy H.A., Teresa Dionisio, Inés Ruiz, Elena Vital, Brian Alex, Ramón Munguía, María Elsa Rodríguez, Jael Arana, Alejandro Arias y Liliana Rodríguez García. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que el Señor haya hablado a sus corazones y por Amén. favor compartan este ministerio si Amén. a ustedes les parece.
tenemos la bendición, gracias a Dios, los martes tenemos el culto, donde tenemos culto de oración a las 7 de la tarde. Los jueves igualmente a las 7 de la tarde tenemos nuestro culto en donde hay predicación. Los domingos estamos a las 10 de la mañana en la escuela dominical, en donde nos acomodamos por edades para que cada edad reciba un tema, pues, para niños y para adultos, por supuesto, también, en donde nuestro pastor es el maestro de la clase de adultos, gracias a Dios. Gracias a Dios son los ministerios. Y en la tarde tenemos nuestro culto general a las 6, en donde también ese lo transmitimos en vivo en Facebook. Y tenemos también misiones, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, hijo, gracias a Dios. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DO de Nachital, y los viernes a las 7 en Francisco Javier Mina 606, casi esquina con Zamora, en Acayucan. Gracias a Dios, los sábados, los ministerios en los También, medios. gracias a Dios, en el diario del Istmo, sociales, aguas de reposo, los sábados, y también los sábados en Exa FM 101.7, al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos para servirles, los esperamos con mucho gusto en la puerta para buscar a Dios. Lleve su Biblia y con gusto es lo que vamos a estudiar, la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Antes de terminar con un texto, queremos agradecer al Señor por darnos esta vida en el número 242 en este Aleluya, programa, gracias a Dios. aleluya. Agradecemos al Señor por nuestro canal, Imagen y Política. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis, bendiga a su familia. Nuestro hermano es el que está en los controles, que el Señor le dé sabiduría. Pedimos al Señor, gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de aliento. Estamos para servirles. Y antes de que nos digas una frase para poder terminar, o unas palabras para terminar, queremos decirle que estamos buscando al Señor. Con gusto los esperamos en nuestra casa en llave 1002 y estamos ahí en la puerta. Por favor. Bueno, si hubiera que resumir lo que sentimos para Dios es gratitud. Todo lo que Él ha hecho en nosotros ha sido una gran bendición, que era por lo que nos asfixiábamos. Nuestra alma sentía que no tenía aliento, pero al venir al Señor estamos totalmente completos en Él, y queremos rogarle al Señor que no permita que nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Muchas gracias de veras, porque el que usted nos esté sintonizando es una de esas bendiciones inmerecidas. Dios le bendiga mucho. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dice Salmo 91, versículo 15 y 16. 14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor nos ayude a descansar en él. Habitemos al abrigo del Altísimo y encontraremos su refugio. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna por gracia. Acéptelo de corazón y arrepentido de nuestras malas obras y encontraremos que con su ayuda tendremos paz. Que Él lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente canta la vida en toda canciones de amor. Yo quiero agradecer con mi canto a mi Señor. Y elevo mi canción como un ave que quiere volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No canto a las gentes del mundo,
Amén, hermanos. ¿911? ¿Dónde es su emergencia?